En su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Esperad en el Señor. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Tengan ustedes muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Esta es Iglesia de Cristo Lim Central y este es tu programa Clama a mí. Como siempre, un gusto y un placer, tu amigo y hermano Luis Navarro, acompañado aquí con mi hermano Jaime Escalante, compartiendo estos temas preciosos que estamos cada viernes a viernes transmitiendo lo que es las jornadas del cristiano, el caminar del alma del cristiano. Estamos viendo las jornadas en las cuales uno como creyente, como hijo de Dios, vive a diario como cristiano. Y en esta hora pues nos toca la jornada número 18, pero mi hermano Jaimito, ¿cómo estamos? Amén, bien, bien. Gracias a Dios, un privilegio estar en este programa una vez más. Y también gozoso que nos puedas acompañar en esa oportunidad. Y como menciona el hermano Luis, que es de bendición, cómo podemos aprender más de la palabra de Dios acerca cómo Dios nos está instruyendo, porque vemos que las jornadas, usted ya sabe la historia del pueblo de Israel, cómo lo llevó, pero era para un aprendizaje, para que conocieran más a Dios, para que se enamoraran más de Dios. Entonces, de la misma forma, hoy nosotros, nuestro diario vivir, lo que nosotros hacemos a cada día, ya sea en el trabajo, en el hogar, donde quiera que vayamos, también ahí Dios también quiere que pongamos a nuestro testimonio, que demos a conocer que somos hijos de Dios, pero de la misma forma, así como al pueblo de Israel también Dios tuvo que hablarle y enseñarle y mostrarle y todo eso, también de la misma forma ahora nosotros, nuestro amado Dios, que es un Dios misericordioso, también con ese amor, con esa misericordia, nos está también restaurando. Y vamos a ver con estos estudios, es para que el pueblo de Israel, como usted sabe, pasó esas jornadas, pero también en lo espiritual nosotros, hermano Luis, podemos caer en esos errores, pero también tenemos ese privilegio, gracias a Dios, por la bendita gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que ahora nosotros también podemos tener estas bendiciones del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel. Así es, en aquel entonces era el pueblo de Israel nación, hoy Amén. Somos el pueblo de Israel espiritual. Amén. Así que estamos con estos temas. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ya que aquí el tiempo vuela, no camina, sino que vuela, y nos toca la jornada número 18, que está basado en Números 33, 19, que dice: partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Así que son nombres, y como siempre hemos dicho, cuando uno lee la Biblia y la lee rápidamente, dice uno que tiene que ver esto con nuestra vida, pero Amén. Cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta de que en realidad hay mucho. Estos nombres significan bastante para nosotros, y nosotros nos damos cuenta que el tema anterior fue ritma, que eran espinas y zarzas, o sea que es algo que lastima, ¿verdad? Pero Amén. Ahora entramos, dice que salieron de ahí, de ese lugar de donde eran lastimados, y llegan ahora a Rimón Pérez. No para siempre se triga el trigo, dice. Amén. Entonces, pues se triga el trigo. Pero ahora dice que la jornada 18, Rimón Pérez significa granada. Y granada, yo sé que muchos se van a identificar rápidamente con la fruta. Amén. Pero cuando la Biblia nos habla de granada aquí, en la palabra del Señor, esto significa adornos. Entonces hoy lo que vamos a ver son los adornos que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, que los adornos que nos regala el Señor, que nos da el Espíritu Santo. Amén, sí, es bien importante y bien tremendo ver cómo Dios tiene ese cuidado, cómo así como al pueblo de Israel Dios tuvo ese cuidado, también ahora nosotros, porque también ahora somos hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios, ya sabe, a Juan 1:11, que a los suyos vino y ellos no le recibieron, más aquel, dice, que creen en él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y también Dios nos quiere adornar, porque dice que esta jornada debemos de salir cambiados, ya que es una jornada donde tenemos que arreglar nuestra alma.
adornada como lo hacían con las vestiduras de los antiguos sacerdotes. Pero hermano Luisito, rapidito, cuando uno dice adorno, sabemos que son adornos para el cuerpo, para embellecer, para mirarse mejor, para embellecer el cuerpo. Pero también usted sabe que la palabra de Dios dice que ahora nosotros también somos el cuerpo de Cristo. Así como en lo literal, las joyas, las vestiduras, todo eso, una persona se lo pone para mirarse más elegante, para embellecerse. Pero ahora nuestro amado Dios nos quiere embellecer, dice, con esos adornos espirituales. Así es. Así es. Nosotros lo miramos en Éxodo 28, 33 y 34, lo que hablábamos de los adornos del sumo sacerdote. Amén. Dice, y en sus orlas, dice, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Bueno, ¿qué significa todo esto, verdad? De que si dijimos de que son adornos, y los adornos sirven para embellecer, para arreglarnos, máxime, nuestras hermanas se identifican mucho con ello, ¿verdad? Ellas casi por lo regular no les gusta salir afuera, a la calle o a la tienda, si no van arregladitas. Y eso es lo bueno, eso es bueno. Ahora aquí en el Señor, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar adornados. En el antiguo pacto había una sola persona que era el sumo sacerdote, y entonces a él le ponían una vestimenta, una vestidura muy especial. Y uno de esos adornos en esa vestidura eran estas granadas, dice que de azul púrpura y carmesí alrededor, y también le ponían unas campanillas de oro alrededor. Si nos ponemos a profundizar los colores, el Señor dice que nos va a vestir a nosotros de lino fino, pero eso es para la novia, esposa. Pero hoy en día nosotros miramos de que nosotros somos esos reales sacerdocios. Amén. La palabra dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, y somos un real sacerdocio. ¿Qué significa todo eso ahora? De que nosotros no usamos esa vestimenta literal como la usaban el sumo sacerdote, sino que ahora es espiritual, pero llevamos ese adorno dentro de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. En el antiguo pacto entraba solo esta persona al lugar santísimo. Amén. Hoy en día, tú y yo tenemos esa dicha de poder entrar al lugar santísimo porque somos sacerdotes. Amén, sí. Amén, bien tremendo, porque allí podemos ver en la historia del pueblo de Israel que el sumo sacerdote era que se le hicieron estas vestiduras. ¿Por qué? Porque él era el que entraba al lugar santísimo, entraba donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Entonces podemos ver que, podemos decir que era un requisito con estas vestiduras sacerdotes para poder entrar a la presencia de Dios. De la misma forma ahora también nosotros es necesario que tengamos estas vestiduras, como dice hermano Luisito, para poder entrar, sentir la presencia de Dios. Y eso usted sabe, amado hermano o amigo que nos está sintonizando, si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, es necesario que tú le confieses, que tú abras tu corazón y dejes que el Señor Jesucristo entre a tu vida para que puedas experimentar esa presencia, puedas experimentar que el Señor Jesucristo nos puede dar esa comunión al creerle para poder sentir esa presencia, y es lo que Dios quiere ahora. Y hermano Luisito, bien conocida la historia el dulce cantor que le decía al Señor que tu presencia no se aparte de mí, porque era algo bien fundamental, era algo que David ya no podía estar sin la presencia de Dios. Y ahora lo mismo nosotros, hermano Luis, yo creo que no es la excepción, que ahora nosotros en nuestro caminar es importante y vital que caminemos llenos de la presencia de Dios. Esa debería de ser nuestra vida. Amén. Ese debería de ser nuestro anhelo, estar siempre llenos de la presencia de Dios. Amén. Porque lamentablemente, como seres humanos que somos, vamos a decir, este es el vaso, ¿verdad? Este es un vaso, esta es una taza,
y esta taza la llenamos de agua. Amén. Pero esta taza el agua empieza a bajar. El vaso somos nosotros, y lo que está dentro es la presencia de Dios, es la unción, es el Espíritu Santo. Pero conforme vamos caminando, existe un desgaste en la tierra, y eso hace de que nosotros empecemos, la llenura empiece a bajar por descuido. No debería de, no me malinterpreten, por favor. No debería de, nosotros deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces, para estar siempre llenos de la presencia y del Espíritu de Dios, tenemos que andar en una constante oración y estar siempre gozosos. Pero volviendo a lo que hablábamos de los adornos, en 1 Reyes 7:18 hay otro ejemplo. Dice que adornaban las columnas del templo. Dice que hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. O sea que habían 2 columnas en este templo, en el templo de Salomón, y pusieron estos adornos, 200 en cada columna, que si la sumamos son 400, y entonces nosotros, si nos damos cuenta en la numerología, miramos que el 4 significa tierra. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? De que el adorno es para toda la tierra. Fíjate bien esto. El adorno, en otras palabras, el sacrificio de mi Jesús fue para toda la tierra. Amén. La salvación es para toda la tierra. Pero ahora, ¿quiénes van a querer ese sacrificio? ¿Quiénes van a sacrificio? ¿Quiénes se van a dejar adornar por el Señor por medio de ese sacrificio? Para primero poder ser adornados, tenemos que primero ese sacrificio. Para primero poder ser adornados, tenemos que primero, ¿cómo? Aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador, y luego todo viene en un orden. En un orden. Amén. Y es bien interesante ver aquí este ejemplo de Primera de Reyes 7:20 de las columnas del templo, porque era el templo. Acuérdese usted la historia que decía que David anhelaba, quería construirle el templo a Dios, pero Dios le dijo que no, va a ser tu hijo. ¿Por qué? Porque ahí donde dice que iba a morar la presencia, dice, de Dios. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios? Que ahora nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, de la misma forma, ahora Dios también, así como tuvo ese cuidado con el pueblo de Israel, como también los sumos sacerdotes, después David, Salomón, miraron que esa importancia, que era tan importante, vital, la presencia de Dios. Entonces, de la misma forma, hoy nosotros dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, y de la misma forma, Dios nos quiere poner esos adornos, porque la palabra de Dios también, usted puede ver que en la primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios quiere, dice, a su venida, irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Entonces es bien importante que todo nuestro ser esté irreprensible, que todo nuestro ser estemos buscando esa consagración para que vengan esos adornos que Dios quiere que tengamos para poder tener la presencia, para poder estar en la presencia de Dios, y obviamente para poder buscar esa consagración, porque así como el pueblo de Israel, miramos que el sumo sacerdote se preparaba con esas vestiduras para entrar. Ahora sí, nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, tenemos que prepararnos con esas vestiduras que el Espíritu Santo nos está dando. Y es bien importante ver cómo el pueblo de Israel, Salomón en el templo, tuvo ese cuidado, tuvo ese anhelo, tuvo esa importancia de cómo el templo, porque ustedes saben, y la historia lo dice, que ese templo dice que no ha habido ningún otro templo, porque estaba, dice, las columnas, había muchos del templo con de oro, que había de oro. Entonces había muchos adornos en el templo, pero ¿por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, estaba el arca. De la misma forma, hoy nosotros, eso, como decía hermano Luis, eso lo debería de ser nuestro anhelo, o es algo vital para todo creyente, tener ese anhelo de tener la presencia de Dios.
Y ahorita vamos a ver también, dice que como los israelitas, dice, acamparon donde era necesario adornar sus almas, ahora también nosotros, un adorno espiritual que el Espíritu Santo nos está dando. Amén. Sí, ahora nosotros acampamos en un templo, ¿verdad? Nos reunimos en un templo. La palabra dice que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Y dice, y mirad también, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso que los hermanos habiten juntos en la armonía. Amén. Pero hablando de todos esos adornos, mi hermano Jaime me llama a la capítulo 2 del capítulo 2 del nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, todo lo que dice, porque el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Número 1, iglesia como novia que somos, tenemos que tener sana doctrina. Amén. Ese es un adorno, ese es un arreglo, esa es una bendición de parte de Dios para nosotros, de que tú tengas sana doctrina, porque la sana doctrina te produce una vida sana. Y entonces dice, y después dice que los ancianos sean sobrios y serios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí? Que ya conforme tu madurez en el Señor, ya cuando tú tengas esa madurez en el Señor, tú vas a ser una persona seria, a que no vas a jugar con las cosas del Señor. No está hablando de una seriedad de andar siempre empurrado, ¿verdad? Y enojado, no. Es una seriedad de que vas a tomar el sacrificio de Dios como algo que tiene, que no hay precio en él, no hay dinero, no hay oro en el mundo que pueda pagar ese sacrificio. Y tú lo vas a tomar con seriedad, vas a tomar con seriedad tu salvación. Y porque vas a tomar en seriedad tu salvación, te vas a cuidar, te vas a guardar y te vas a consagrar para el Señor. Dice, prudentes, vas a ser prudente. No vas a ir a escuchar a otros lados. Si tienes tú la sana doctrina en tu iglesia, no necesitas ir a otro lado. Sanos en la fe. Lo que decíamos hace ratito, de que cuando ya eres una persona seria, tu fe va a estar siempre puesta en el Señor y nadie te la va a mover. Dice, en el amor vas a amar al Señor con todo tu corazón, y dice, en la paciencia. Amén. O sea que todos estos son adornos y hay muchos más. Hay muchos más, amén. ¿Tú tienes ahí algo más? Sí, bien importante, porque podemos ver cómo Dios nos quiere preparar, cómo Dios nos quiere arreglar, cómo Dios nos quiere poner estos adornos, porque como si lo miramos el ejemplo así, humano, uno se arregla. También uno quiere ver, por ejemplo, a sus hijos. Uno quiere ver a sus hijos arregladitos, que bien bonitos, a sus hijas, a su esposa, o la esposa al esposo, lo quiere ver que se arregle, que se mira más bonito, que se mire más hermoso. Entonces, de la misma forma, así Dios quiere que nosotros tengamos esos adornos, que Él quiere que nosotros nos pongamos esos adornos, mejor dicho la palabra, nos pongamos esos adornos, por lo que está diciendo aquí Tito, que los ancianos, dice, deben ser sobrios, pero también nos habla de muchas características como hoy la iglesia podemos estar, y no solo le habla a los ancianos, sino que también también dice, a las ancianas deben de ser reverentes a su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñe lo bueno. Dice, también le habla a los jóvenes, dice, que enseñen a los jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes. Y también les habla a los jóvenes, después le habla también, dice que la palabra, dice, sana, estoy leyendo 2:8, con la palabra sana y reprensible, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Porque a veces, aquí está hablando de la conducta de nosotros, el testimonio que nosotros tenemos que guardar, tenemos que dar afuera con aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen de Dios. Aquí nosotros podemos, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, podemos mostrar que Dios nos está cambiando, que Dios nos está adornando, que Dios nos está cambiando ese carácter, nos está cambiando ese vivir de ahora, de nuestro vivir diariamente, que como dice también ahí, que el amor, dice, que la paciencia, que la misericordia de Dios, que también se refleja en nosotros. Amén. Y en el versículo 7 me llama la atención, porque era lo que
lo que tú decías al principio, de nosotros que seamos ejemplos, Amén. porque dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Amén. O sea que si en tu trabajo hablan bien de ti, estás adornado. Amén. Pero si hablan mal de ti, estás adornado, pero del otro lado. Amén. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Nos está diciendo de que en la enseñanza nosotros no tenemos que cambiar y que predicar otro evangelio. Tenemos que predicar el evangelio que se nos está enseñando. Este evangelio que dejó el Señor aquí en la palabra. Y la palabra que estamos recibiendo de los fieles en todo eso. Amén. Porque dice también, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a ser fieles en todo eso. Amén. Porque dice también, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a las palabras, sujétate a tu pastor. Amén. Sé sujeto a tu pastor. Aquí nos habló de los ancianos que tienen que ser sobrios, serios, y a las mujeres que también tienen que ser sobrias y que no se den mucho el vino, tienen que ser sujetas y tienen que enseñarle a las jóvenes. Entonces, pero aquí nos dice ahora todo, dice, enseña e exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. A ti, varón, tú quieres que tu esposa se sujete, sujétate tú a tu pastor. Sé tú prudente. Si tu pastor te dice, mi hijo, no hagas eso, no lo hagas. Pero muchas de las veces, mi hermano Jaime, lo primero que nos dice nuestro pastor que no hagamos es lo segundo que hacemos. Amén. Y venimos a pedirle consejo, pastor, ¿qué me aconseja aquí? Que no sé qué. Mire, aquí estoy pasando por esta situación, y viene nuestro pastor o tu pastor y te da el consejo de parte de Dios para tu vida. ¿Y qué haces tú? El pastor no sabe nada, y mejor yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. No, no es así. Dice, sujétate a tus amos. Dice, que agraden en todo, que no sean respondones. Amén. O sea que no tenemos que ser ovejas, no cabritos. Los cabritos son los que responden. Cuando el cabrito brinca, ese es el que está respondiendo. ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe? No. Sujétate, dice. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Seámosle fiel primeramente al Señor. Amén. Cuando tú le eres fiel primeramente al Señor, se te va a hacer fácil hacerle fiel a tu pastor, tu congregación, tu familia. Amén. Sí, y de ese punto que está tocando, también quería añadir que Amén. cómo Dios quiere que nos vistamos con estos adornos, que mostremos esa conducta, ese testimonio, ese ejemplo que somos hijos de Dios. El hecho también solo porque si venimos a la iglesia o asistimos a una iglesia, no es lo suficiente, porque aquí también para que nosotros nos pongamos estos adornos, lo que decía hermano Luis es bien importante, que reconozcamos la cobertura, que reconozcamos quién es nuestro pastor, que reconozcamos dónde nos están alimentando con palabra, porque pueden haber muchos que asisten a una iglesia, pero cuando el pastor, el líder les está enseñando, dicen, no, eso yo no lo creo, y ahí entonces no están obedeciendo a su líder, no están aceptando esa cobertura. Y aquí lo dice bien claramente, que la sana doctrina, dice, la sana doctrina es la que nos va a ayudar a poder agarrar estos adornos. Y es bien importante que seamos humildes, dice la palabra también, dice recibir esta palabra con humildad, porque esta palabra es la que nos va a enseñar. Porque si miramos todas estas características que describen aquí, si nosotros las reconocemos y las aceptamos, vamos a estar bien, como decía hermano Luis, vamos a estar bien, porque Dios nos va a estar restaurando, nos va a estar cambiando todas estas cosas como hijos de Dios, que Dios quiere que cambiemos. Por eso dice que es el adorno interno, el adorno de nuestra alma, porque se imagina, puede una persona, un creyente, ya tener muchos años en la congregación, pero si pongamos el ejemplo de mis hermanas, que si no se sujetan,
Pueden tener mucho tiempo de estar asistiendo o de ser sujetan a su pastor. Entonces, esos adornos es lo que Dios quiere ir cambiando de nuestra alma para que puedan ser, como dice la palabra de Dios, esos adornos en la presencia de Dios. Me llama la atención. Dios quiere ir cambiando de nuestra alma para que puedan ser, como dice la palabra de Dios, esos adornos en la presencia de Dios. Me llama la atención. Amén. Y también el tener la sana doctrina tiene un premio. Nosotros miramos a José y miramos a Daniel. Amén. Ellos, por ser fieles, escucha bien, por ser fieles, Dios los levantó de donde estaban. Tú conoces la historia bien de José. José lo vendieron sus hermanos, lo sabemos, lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron y todo. Y luego terminó José en Egipto y terminó fundido en la cárcel. Amén. Pero la sana doctrina, el buen comportamiento, lo que su padre le enseñó, lo que amén, su padre le engendró, esa sana doctrina le enseñó a ser fiel a su Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos fieles. Y viene, y usted sabe la historia, el faraón tuvo un sueño, toda la cosa, y no hubo nadie que pudiera revelar eso. Entonces vino la revelación, la sana doctrina te revela. La sana doctrina te trae revelación. ¿Y qué es lo que hace? Te premia. Y dice que a José lo levantó y lo puso como su segundo. Dice, vas a estar sobre mi casa, menos sobre mi trono vas a estar, pero lo que tú digas, eso va a ser hecho. Y miramos también el otro ejemplo de Daniel, así rápidamente que se nos está acabando el tiempo. Miramos Daniel que estuvo, también le hicieron una trampa, y usted sabe la historia, lo metieron al foso de los leones, pero mira, Dios recompensa la fidelidad. Y él nunca titubeó, nunca dijo, Dios me va a fallar. Al contrario, usted sabe, y viene el Señor y lo pone como tercero en el reinado. Amén. Sí, y bien interesante la comparación de José y Daniel. ¿Qué es lo que ellos mostraron? Su conducta, su testimonio. Ellos no negaron a su Dios, no negaron, y el testimonio que ellos dieron contra los egipcios, adornada, ¿no? Y después Daniel también el testimonio que dio con los babilónicos. Amén. Ahí ve la presencia que no se les apartó, la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Amén. Lastimosamente el tiempo se nos termina y esperamos que este tema se haya sido de mucha bendición. Cantamos gloria, elevamos nuestra alabanza a quien nos amó. Cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación.